¿Cómo están mis queridos hermanos? Es un verdadero gozo, una alegría permanente el tener la oportunidad de compartir con ustedes el consejo de la palabra. Siempre reitero la importancia que ésta tiene, no por quien lo dice, sino más bien porque la base de donde la extrae es la palabra de Dios. Porque esta sí es viva y esta sí es eficaz. El hombre tiene buenos conceptos, tiene de repente buenas aplicaciones, pero sigue siendo hombre y muchas veces las motivaciones pueden ser tan variadas y tan difíciles de entender o tan fáciles de entender que nos perdemos. Pero la palabra de Dios no, esta tiene una sola línea. Hace algunos días inicié un estudio sobre los deberes cristianos señalados en el libro de Romanos en todo el capítulo 12. Y precisamente hablábamos del verso 1 y el verso 2, en el cual debemos entregar nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hoy vamos a continuar y en el mismo capítulo 12 de Romanos, en el verso 5, quiero que reflexionemos hoy. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a orar. Gracias Dios, porque tú has dejado tu escritura para que sea de utilidad para nosotros, para que ésta funcione como un manual de vida, para que cuando tengamos esa incertidumbre de no saber qué hacer, de no saber cómo hacerlo, entonces tomemos el consejo y cuando tengamos la certidumbre de cómo hacerlo, sigamos tomando el consejo de tu palabra, Dios. Porque esta, como dice la misma escritura, es una palabra que tiene vida y que tiene eficacia. Nosotros creemos en eso, por eso nos respaldamos precisamente en tu palabra para hacer, para decir, para actuar, para pensar, para aplicar, para aconsejar, para llevar, para traer. Gracias Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Cuando vemos el verso 3 que dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí hay 2 o 3 verdades rápidas que vamos a analizar. Número 1, que debemos de pensar con cordura, que debemos de pensar como debe ser el pensamiento de un hombre controlado por Dios. Y que esto debe ser, dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió. La fe entonces no es algo innato en nosotros, es algo que Dios también da para cada uno. Verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces aquí está hablando de las actividades, de las relaciones, de lo que como cuerpo de Cristo, como miembros de una iglesia, vamos a realizar cada uno de nosotros. Porque no todos podemos estar predicando, no todos podemos estar enseñando, no todos podemos estar guiando niños, no todos podemos estar haciendo labores de diaconía, no todos podemos estar haciendo labor de evangelismo, pero debemos de hacerlas, todas las que he mencionado. Sin embargo, Dios reparte a cada uno esa posibilidad de hacerlo. Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, que lo haga con liberalidad, dice la Biblia, el que preside con solicitud, con rapidez, el que hace misericordia, que no vaya triste, que no vaya afligido, sino con alegría. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto, hermanos, lo que nos indica entonces es que no somos islas, que no podemos vivir solos, que no podemos practicar nuestra fe solitos en la casa, sino que somos miembros de un cuerpo, del cuerpo
de Cristo. En 1 Corintios, precisamente también en el capítulo 12, hallamos la misma verdad de que se habla en estos versículos que acabamos de compartir de Romanos, que el creyente es bautizado por el Espíritu en el cuerpo y le es dado un don, o también puede ser que le sean dado varios dones para usarlos, ¿sabe para qué? Para el beneficio de toda la iglesia. Para eso Dios proporcionó dones. No para que nos creamos grandes cosas, no para que pensemos que somos los únicos en poder hacerlo, sino para servir a la iglesia, la cual es del Señor, porque Él precisamente la compró con su sangre preciosa. Hay un cuerpo universal. Eso no podemos ignorarlo, así como hay una iglesia universal formada por todos los creyentes en Cristo desde Pentecostés hasta el rapto. Pero también existe el cuerpo local, que es donde usted y yo asistimos, por medio del cual cada creyente ministra al Señor. Por medio de esa iglesia donde estamos cada uno de nosotros, proclamamos al Señor Jesucristo. Hay por lo menos 112 referencias en el Nuevo Testamento a la iglesia y se refiere precisamente a una congregación local de creyentes. El culto y servicio en el cuerpo local empieza, ¿sabe con qué? Con la entrega personal. No podemos hacer un buen servicio al Señor si no tenemos una relación personal con Cristo. Si no hemos levantado precisamente ese altar de sacrificio que Él demanda. Por eso precisamente para entrar a estos versículos previamente nos habló de un sacrificio personal, un sacrificio vivo. Eso lo vimos en el verso 1 y 2. Y luego una evaluación sincera de los dones espirituales que el creyente posee en el verso 3. Pablo no nos dice que no pensemos en nosotros mismos de ninguna manera, sino que no debemos pensar más alto de lo que nuestros dones espirituales garantizan. Si un hombre es llamado para ser pastor, Dios se lo revelará cuando use sus dones en la iglesia. Observe usted qué interesante esta aplicación, porque entonces ser pastor de una iglesia no corresponde a una formación académica, sino a un llamado personal, a un don desarrollado precisamente en la iglesia que Cristo compra. Nuestros dones difieren, o sea, tenemos diferentes dones, pero todos proceden del Espíritu y deben usarse para la gloria de Cristo. Así como somos salvos por gracia, todos, ninguno es por obras, por medio de la fe, como lo encontramos en Efesios 2, 8 y 9. Debemos ejercer nuestros dones espirituales conforme a la medida de la fe y según la gracia que nos es dada. Versículo 6. Pablo hace una lista de 7 ministerios y lo voy a leer brevemente por razones de tiempo. Primero, profecía. Está en Corintios, en 1 Corintios 14:3. Está el servicio, que literalmente quiere decir diaconar, diaconía, servicio, y puede referirse precisamente a este oficio, al de servir. La enseñanza, de acuerdo a 2 Timoteo 2:1-2, una responsabilidad sumamente importante. Exhortación, que significa estimular a las personas a servir y ser fieles al Señor. 5, el que reparte, lo cual debe hacerse con sinceridad de corazón y por motivos puros. Lo repito, con sinceridad y con motivos puros, el que reparte, según Hechos 5. Y el que preside, se refiere al gobierno en la iglesia local, 1 Timoteo 3, 4 y 12. Y finalmente, el que hace misericordia, compartir con los que tienen necesidad. Efesios 4, del 7 al 12, describe a las personas dotadas que Dios ha dado a la iglesia. Romanos 12 y 1 Corintios también en 12, describen los dones que el Espíritu ha dado a los creyentes en el cuerpo local.
Es peligroso tratar de servir al Señor con dones que Él no ha dado. Y es también trágico negarse a usar un don para su gloria. 2 Timoteo 1:6. Los 12 hombres que se mencionan en Hechos 19:1-7 ignoraban al Espíritu y sus dones. Los 7 hombres en Hechos 19:13-16 intentaron falsificar los dones que no poseían. Eso también es muy peligroso. Queremos hoy, queridos hermanos, reconocer a través de estas enseñanzas que estamos llamados para servir a la iglesia con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Nos has provisto de una salvación tan grande, nos has perdonado nuestros pecados, nos has abierto las puertas del cielo y nos has dado ministerios preciosos aquí en la tierra para que podamos ejercer dones que también tú nos has dado, para ejercer un llamado que también tú has hecho. Gracias, Dios, porque también nos diste la palabra, la cual nos redarguye, nos enseña, nos exhorta, nos llama. Gracias, gracias porque tú lo has hecho todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.